iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Muy buen día tengas, mis queridos hermanos, oyentes de su programa Palabra del Pastor, que se transmite diariamente de lunes a viernes por esta su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Sean todos bienvenidos, el Señor les conceda un feliz día, una feliz jornada llena de bendiciones, llena de buenas realizaciones en la búsqueda de la armonía, la concordia y la paz. Continuamos hoy con la profundización que estamos haciendo del mensaje que nos dejó el Papa Francisco en su visita apostólica a Colombia. Habíamos visto cómo el itinerario o el camino que se abre como perspectiva comienza con el primer paso, el paso que da Jesucristo para salir a nuestro encuentro y el paso que damos nosotros aceptando su llamada, pasando el umbral de la puerta para encontrarnos con un camino abierto y unas etapas de ese camino que nos permitirá llegar a la Colombia anhelada, a la sociedad nueva, a la fraternidad, no solamente entre los miembros de la Iglesia, sino entre todos los pobladores de Colombia de buena voluntad, que después de haber experimentado toda la tristeza de unos años de terrible violencia que dejó tantas lágrimas, tanta sangre, tantas personas adoloridas, podamos emprender ahora el camino que nos conducirá a esa experiencia maravillosa. Les invito para que nos preparemos para este tema con oración. Tensiones hay y las habrá, Padre de bondad, te damos gracias por la visita del Papa Francisco a Colombia. Su presencia y sus palabras han sido bálsamo, alegría y esperanza para el alma y el corazón de nuestro pueblo. Te suplicamos por mediación de tu Hijo, que habiendo dado el primer paso con el Santo Padre, nos comprometamos decididamente a continuar anunciando a Cristo con mayor entusiasmo y coherencia, de modo que Colombia viva la experiencia de la nueva evangelización y todos seamos artesanos de la reconciliación. Espíritu Santo, ayúdanos a discernir los caminos que debemos seguir bajo la guía de las palabras del sucesor de Pedro. Infunde en nuestros corazones el valor y la perseverancia para alcanzar la justicia, la verdad y la unidad que son tan necesarios para los colombianos, con la intercesión continua de nuestros santos, Santa Laura Montoya, los beatos Marianito de Jesús Euce Hoyos, Jesús Emilio Jaramillo Monsalvo, Pedro María Ramírez y los beatos mártires colombianos. Virgen del Rosario de Chiquinquirá, acompáñanos maternalmente para que sigamos fielmente a tu Hijo y con nuestras vidas demos gloria a su nombre. Amén. Continuamos hoy con el tema que dejamos en su primera parte en el encuentro anterior, en el programa anterior. La comunidad cimentada en Cristo con la firmeza y la fuerza de la fe. Habíamos visto cómo es necesario que el discipulado que nos propone el Santo Padre o que nos propuso en la celebración eucarística en el aeropuerto La Herrera en Medellín, propone a todos los asistentes y se sobreentiende a todos los colombianos, a toda la iglesia colombiana, entrar en un discipulado, único
camino, o por lo menos el que él ve necesario proponernos a los colombianos para fortalecer nuestra fe, consolidar nuestras comunidades y hacer posible, mediante ese fortalecimiento y esa consolidación, que demos respuesta a los grandes retos que tenemos y que son precisamente a partir de nuestra experiencia de comunidad, mostrar a todos los demás, a aquellos que no hacen vida de comunidad, católicos o no católicos, y aquellos incluso que no comparten nuestra iglesia o los que incluso no comparten nuestra fe, mostrarles una realización concreta. Decíamos en el encuentro anterior, la gente nos pregunta y tiene todo el derecho a preguntarnos, ¿por qué tenemos que seguir para reconstruir nuestro país, para reconstruir nuestras comunidades, para reconstruir nuestros departamentos, nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestras instituciones? ¿Por qué? Demuéstrenos en qué el proyecto que propuso el Santo Padre, o el Papa Francisco, o Francisco, como ellos lo quieran llamar, ¿por qué es el que tenemos que seguir? ¿Por qué ese y no otro? ¿Por qué no podemos seguir un proceso que se propuso en Rusia, o en Birmania, o en un país de África, o en Croacia, donde hubo una guerra terrible y se ha hecho una reconstrucción de Croacia maravillosa? ¿Por qué no podemos seguir esos caminos u otros que nos proponga el doctor fulano, el político mengano, el psicólogo tal o el mentalista tal? ¿Por qué tenemos que seguir ese que nos propone Francisco? Lógicamente que nadie está obligado a seguirlo, aún mostrándole las bondades de esta propuesta de la Iglesia, de esta propuesta cristiana. Y por eso decíamos, es necesario tener estas comunidades cimentadas y fortalecidas, consolidadas en Cristo, bien firmes en su fe, bien convencidas de ese proceso que están llevando adelante, porque en la medida en que este proceso se vaya dando, y nosotros tenemos la garantía en los Hechos de los Apóstoles y en la experiencia de los primeros siglos de la Iglesia, incluso después de la paz constantiniana hasta el siglo VI o VII, la experiencia comunitaria cristiana es una experiencia riquísima. Logró transformar el Imperio Romano. Eso no es cualquier cosa. Y si vamos a analizar otro momento de nuestra historia y de la historia de la humanidad, allí donde hizo presencia la Iglesia, viviendo auténticamente en medio de las dificultades humanas, pero lo más auténticamente posible el Evangelio, allí se han producido transformaciones. La misma Europa, aunque quiere en este momento esconder todo ese pasado cristiano, incluso muchos pretenden verlo como una vergüenza, la realidad es otra. Pues mirando el influjo de la vida cristiana en Europa, en la consolidación y formación de Europa, después de que dejó de ser imperio romano, después de las invasiones bárbaras, la transformación que se produjo fue grande. Es un tonto el que lo niegue, porque no tiene los argumentos. Los argumentos están ahí en la historia. Pero claro, todo dependerá de con qué gafas se lea la historia. El hecho es ese, que nosotros no les vamos a mostrar unos argumentos teóricos sacados únicamente de la posibilidad de que tal vez a lo mejor esto sí funcione, porque eso sería catastrófico. O sea, proponer y tratar de sacar adelante un proyecto en el que nosotros mismos no confiamos. Entonces, la experiencia comunitaria cristiana, apoyada en el testimonio de los Hechos de los Apóstoles, apoyada en el testimonio de la historia y en otros testimonios de la historia, nos demuestra que la propuesta cristiana tiene capacidad para una transformación de cualquier sociedad y sobre todo para pasarla de una situación de desastre, de una situación de crisis, a una situación en la que se pueden reconstruir muchos de los valores y muchas de las posibilidades que se nos dan y que se nos presentan. Puede suceder en nuestra época con toda seguridad, si nos aplicamos y sobre todo si nosotros le mostramos a Colombia comunidades bien construidas, bien constituidas, con los hermanos convencidos de lo que están viviendo y por otro lado actuando en el mundo, como leíamos el otro día o insinuábamos de la carta de Ogneto. Los cristianos aparecen en el mundo y transforman esa realidad del mundo. Ya lo testimoniaba el Papa Beato Pablo VI en su carta
Evangelii Nunciandi, con la cual habló de la evangelización de la iglesia en el siglo XX y en el siglo XXI. ¿Y cuál tiene que ser la tarea de la iglesia frente al mundo? Fundamentalmente anunciar el evangelio, pero el evangelio no se anuncia solo de palabras. El evangelio se anuncia mostrando comunidades que vivan lo que el evangelio dice, diciéndoles, mire, esta comunidad es la muestra de que sí es posible. En el programa anterior habíamos visto cómo Él ha vencido el mal y la muerte, y por eso también lo decíamos la vez pasada, las comunidades consolidadas y fortalecidas en Él y en la fe en Él tienen la capacidad de vencer el mal y la muerte, pero tenemos que demostrarlo. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Diciéndole, mire, nosotros venimos de la misma situación que ustedes vienen. Miren ahora nuestra comunidad. ¿Por qué decimos que hemos vencido el mal y la muerte? Porque éramos enemigos y ahora nos queremos, nos hemos perdonado, nos hemos reconciliado. Se ha formado una comunidad y ahora somos hermanos y trabajamos unidos en un mismo proyecto que es implantar el Evangelio en el mundo por medio de la comunidad. Las comunidades, por la fuerza de la fe y por la gracia del Espíritu Santo, vencen en ellas el mal y la muerte. Esta es la experiencia de la reconciliación de la que hablaremos más adelante, porque el Papa la tocó profundamente, sobre todo en la predicación que dio en Villavicencio. A ella tendremos que referirnos porque nos hemos referido poco. Habíamos visto también cómo la Iglesia ha mantenido a lo largo de los siglos la experiencia comunitaria, especialmente en lo que pasó a ser la vida religiosa o la vida consagrada, y perdió un poco ese estilo laical de las primeras comunidades cristianas. Pero el Concilio Vaticano II, no porque se lo hubiera propuesto, el Concilio Vaticano II solamente se preguntó, Iglesia, ¿quién eres? ¿Qué piensas de ti misma? ¿Cómo te ves a ti misma frente a la misión que dejó el Señor, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo? Y esa sola pregunta y el esfuerzo de la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo en el Concilio Vaticano II le transformó el rostro a la Iglesia. Sin cambiar su alma, sin cambiar su esencia, transformó el rostro de la Iglesia. E hizo una Iglesia atractiva a la gente de hoy. Por eso dirá el Papa Benedicto, totalmente convencido, la Iglesia no evangeliza por proselitismo. La Iglesia no hace prosélitos. La Iglesia no engaña con publicidad falsa. La Iglesia muestra el producto en quienes han creído en el Evangelio y han formado comunidad. Le dice al mundo, este es nuestro producto. ¿Les gusta? ¿Les interesa? ¿Es lo que están necesitando? Y por eso decíamos todo lo que el Santo Padre les dijo a las comunidades religiosas y a las comunidades de vida consagrada. Decíamos, es válido para la experiencia comunitaria que estamos viviendo en muchas diócesis de Colombia y del mundo, en pequeñas comunidades de hermanos, donde también hay sacerdotes y hay religiosos. Pero no todos son sacerdotes ni religiosos ni de vida consagrada, sino que es una experiencia mucho más rica, mucho más variada, donde hay jóvenes, hay adultos, hay casados, hay solteros, hay viudos, hay de todas las profesiones, hay de todas las características. Y es esa universalidad de la Iglesia que nosotros llamamos catolicidad. Es lo que hace que la Iglesia sea católica. Ser católico no es, como de pronto lo utilizamos, no es una manera de ser Iglesia. Ser católico es una nota esencial de la Iglesia, es la universalidad de la Iglesia. Una Iglesia que no se sectoriza, que no se reduce a un pequeño grupo que tiene unas determinadas características, sino que es una Iglesia que abre sus puertas a todas las culturas, a todos los idiomas, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Una incontable multitud, como dice el libro del Apocalipsis, viviendo esta experiencia. Habíamos quedado en el tema de la permanencia en Él y los tres caminos que el Papa nos proponía: el estudio, la escucha de la palabra y la oración. Estos tres caminos son los que garantizan que lo podamos conocer, que lo podamos amar y que podamos permanecer en Él. Y habíamos quedado planteándonos el fruto que el conocimiento de Cristo y la permanencia en Él van a producir en la comunidad. Vamos entonces a continuar escuchando al Santo Padre en este tema de cómo la comunidad se cimenta en Cristo y se afirma en la fe. El Papa ha venido a confirmar la fe, la comunidad se afirma en esa fe en la que el Papa la confirma. Continuamos entonces escuchando al Santo Padre, que nos va a hablar fundamentalmente de que Cristo
en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, tiene palabras de vida eterna para construir la comunidad. ¿Y cuáles son los frutos de este permanecer en Él? Nos dice el Papa, el que permanece en Él, permanece como en una fuente que es la fuente de la alegría. En muchos momentos, especialmente cuando se encontraba con los jóvenes, el Papa le repetía, no pierdan la alegría, no se dejen robar la alegría, sigan así. Aquí, por supuesto, se trata de una alegría, no una alegría común y corriente, no una alegría de una parranda o de una fiesta o de una recocha, como decimos nosotros, porque no se trata de ese tipo de alegría, se trata de la alegría de aquel que ha encontrado en Cristo su plenitud, su realización, que es una persona armoniosa, es una alegría natural, no una alegría postiza. Qué interesante esto, porque a veces confundimos que las comunidades tienen que ser alegres, entonces tienen que tocar cierta música o bailotear o hacer cosas, y esa es la alegría. No, la alegría está por dentro. Esas son expresiones probables de la alegría. Es que la alegría tiene que ir es por dentro. Si permanecemos en Él, su alegría estará con nosotros. No seremos discípulos tristes y apóstoles amargados. Lean el final de Evangelii Nuntiandi, nos aconseja esto. Al contrario, reflejaremos y portaremos la alegría verdadera, el gozo pleno que nadie nos va a poder quitar. Difundiremos la esperanza de nuestra vida que Cristo nos ha traído. El llamado de Dios no es una carga pesada que nos roba la alegría. ¿Que es pesada? A veces sí, pero no nos roba la alegría. A través de ese peso también nos da la alegría. Dios no nos quiere sumidos en la tristeza, uno de los malos espíritus que se apoderaban del alma y que ya denunciaban los monstruos del desierto. Dios no nos quiere sumidos en el cansancio que viene de actividades mal vividas, sino una espiritualidad que haga feliz nuestra vida y aún nuestras fatigas. Nuestra alegría contagiosa tiene que ser el primer testimonio de la cercanía y del amor de Dios. Somos verdaderos dispensadores de la gracia de Dios cuando transparentamos la alegría del encuentro con Él. La fe en Él, en la cual tenemos que afirmarnos las comunidades, la fe en Él es luz para el primer paso. Es decir, esa fe es la que nos permite dar el primer paso, la que nos indica hacia dónde tenemos que dar el primer paso, qué tan largo es el primer paso, y nos ilumina para darlo con seguridad, porque no se trata de un paso en el vacío, se trata de un paso hacia un camino por el que Jesucristo nos va a invitar, nos va a tomar de la mano y nos va a acompañar para que lo hagamos con Él. De esto ya habíamos hablado cuando se trató el tema del discipulado. Pienso en tantos jóvenes amenazados por el vacío del alma y arrastrados en la fuga de la droga, en el estilo de vida fácil, en la tentación subversiva. Pienso en los numerosos y generosos sacerdotes y en el desafío de sostenerlos en la fiel y cotidiana elección por Cristo y por la Iglesia, mientras algunos otros continúan propagando la cómoda neutralidad de aquellos que nada eligen para quedarse con la soledad de sí mismos. Pienso en los fieles laicos esparcidos en todas las iglesias particulares, resistiendo fatigosamente para dejarse congregar por Dios, que es comunión, aun cuando no pocos proclaman el nuevo dogma del egoísmo y de la muerte de toda solidaridad, palabra que quieren sacarla del diccionario. Pienso en el inmenso esfuerzo de todos para profundizar la fe y hacer la luz viva para los corazones y lámparas para dar el primer paso.
Qué bello aquel momento cuando la comunidad entró en crisis, que nos narra San Juan en el capítulo 6, ya al final del capítulo 6 de su Evangelio. Jesucristo se tornó en un momento determinado radical en su predicación y muchos pensaron que a Jesús se le había corrido la teja, que se había vuelto loquito, que por lo menos estaba como raro, y entonces decidieron irse de la comunidad. Pero quedó un grupito pequeño y el Señor les dice, ¿ustedes también se van a ir? ¿Se quieren ir? Qué interesante pregunta. Y qué interesante para nosotros que estamos empezando, muchos de nosotros ya los primeros pasos en la vida de comunidad. De pronto no es todavía el momento para preguntarles a muchos, ¿se quieren ir? Pero qué interesante esa respuesta que ellos le dijeron por boca de Pedro. ¿Y a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. A esa certeza tendremos que recurrir muchas veces en nuestra vida de comunidad, porque la vida de comunidad no está exenta de dificultades. Es mucho más fácil vivir solo. Nadie me molesta, no molesto a nadie, nadie me perturba, yo no perturbo a nadie. Vivir solo es sabroso, por eso hay mucha gente hoy que elige vivir sola, ni casarse, ni hacer compromisos con nadie, vivir con sus perros y sus gatos, y así nadie me molesta y a nadie molesto. Pero es que esa no es la vocación del hombre. El Señor nos llama a vivir en comunidad precisamente para demostrarle a esos solos, aburridos, sin sentido en sus vidas, y a los que se la pasan en el individualismo de las peleas, de las envidias, decirle, miren, se puede vivir como hermanos, pero no se lo vamos a decir de palabra, se lo vamos a decir con el mismo hecho de existir como comunidad cristiana y demostrar con nuestra presencia y con nuestras actitudes que sí se puede vivir como hermanos, que sí se puede hacer comunidad, que no tienen razón los que viven un permanente conflicto, ni tienen razón tampoco los que eligen vivir solos para no tener problemas con nadie. Porque ni lo uno ni lo otro posibilitan la felicidad y la realización de la persona. El Papa también recordó ese momento allá cuando en el filo de la crisis muchos se fueron y se quedó la comunidad, los que habían estado siempre con él de corazón. ¿A dónde, Señor, vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No forma parte de la misión ceder al desánimo cuando quizás, habiendo pasado el entusiasmo de los inicios, llega el momento en que tocar la carne de Cristo se vuelve muy duro. En una situación como esta, Jesús no alienta nuestros miedos. Y como bien sabemos que a ningún otro podemos ir porque solo Él tiene palabra de vida eterna, es necesario, en consecuencia, profundizar nuestra elección. Y esto es importante porque las dificultades que se dan en la comunidad son las dificultades propias de quienes están heridos en su misma naturaleza por el pecado de Adán. El pecado de Adán fue una cosa terrible, pero no afectó solo a Adán, sino que afectó a toda la humanidad. De hecho, la palabra Adán significa hombre y la palabra Eva significa mujer que vive, mujer que da vida. Es decir, la maternidad, la generación de seres humanos. Es que el ser humano, engañado por el mal, viene ya como envuelto en esa fragilidad del pecado, la tendencia al pecado que se llama la concupiscencia. Y por eso, una de las experiencias más profundas que se vive en la comunidad es la reconciliación. Mientras somos comunidad caminante aquí en la tierra, tenemos que apelar muchas veces a la reconciliación entre los hermanos. Cristo es entonces la palabra de reconciliación que se inscribe en el corazón de la comunidad y en el corazón de cada hermano. Cristo es la palabra de reconciliación escrita en sus corazones y tienen la fuerza de poder pronunciarla no solamente en los púlpitos, en los documentos eclesiales o en los artículos de periódicos, sino más bien en el corazón de las personas, en el secreto sagrario de sus conciencias, en el calor esperanzado que los atrae a la escucha de la voz del cielo que proclama paz a los hombres amados por Dios.
Ustedes deben pronunciarla con el frágil, humilde, pero invencible recurso de la misericordia de Dios, la única capaz de derrotar la cínica soberbia de los corazones autorreferenciales. Y por último, porque ya con esto tocamos el tema que viene, Cristo es el alma de la misión. Bien, pues próximamente vamos a ver cómo crece y se consolida la comunidad y luego sí, cómo la comunidad sale a la misión. La comunidad no se queda encerrada en sí misma, sino que sale a la misión. Serán los dos próximos temas en los que iremos mirando lo que el Papa nos fue enseñando. Lo que hace permanente la misión no es el entusiasmo que inflama el corazón generoso del misionero, aunque siempre es necesario. Más bien es la compañía de Jesús mediante su Espíritu. Si no salimos con Él en la misión, pronto perderíamos el camino, arriesgándonos a confundir nuestras necesidades vacuas con su causa. Si la razón de nuestro salir no es Él, será fácil desanimarse en medio de la fatiga del camino o frente a la resistencia de los destinatarios de la misión o ante los cambiantes escenarios de las circunstancias que marcan la historia o por el cansancio de los pies debido al insidioso desgaste causado por el enemigo. Bueno, así hemos llegado también en este día al final de nuestro tema. Interesantísimo saber cómo realmente la vida en comunidad y cómo la comunidad se cimenta en Cristo. Es decir, vamos viendo cómo realmente en este proceso no se trata solamente de hacer cosas hacia afuera, sino que la comunidad tiene que trabajar hacia adentro muchísimo para no perder el oriente y sobre todo para no perder su esencia de comunidad, es decir, de común unidad. Vamos a terminar con la oración que el Santo Padre pronunció en Villavicencio frente al Cristo de Bojayá. Con mayor razón hoy precisamente que hemos visto una comunidad que se consolida en Cristo. Y esto que el Papa dijo en esta oración, inspirado por el Espíritu Santo, pasa a ser para nosotros también una luz en el camino. Oremos junto con el Santo Padre. Oh Cristo negro de Bojayá, que nos recuerdas tu pasión y muerte, junto con tus brazos y pies te han arrancado a tus hijos que buscaron refugio en ti. Oh Cristo negro de Bojayá, que nos miras con ternura y en tu rostro hay serenidad. Palpita también tu corazón para acogernos con tu amor. Oh Cristo negro de Bojayá, haz que nos comprometamos a restaurar tu cuerpo, que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado, tus brazos para abrazar al que ha perdido su dignidad, tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad. Haz que seamos testigos de tu amor y de tu infinita misericordia. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por haberme acompañado en este otro momento en que estamos retratando el proceso que el Santo Padre nos propone en los distintos momentos en que intervino con homilías, con predicación, con intervenciones en muchísimos campos y de muchísimas maneras. Por eso la gran variedad de temas que fue desarrollando y que nosotros pues hemos intentado agrupar un poco con la imaginación puesta en qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y estamos tomando entonces las indicaciones que el Santo Padre nos dio para que todo lo que Él nos enseñó precisamente no se quede en el vacío. Muchísimas gracias. Dios los bendiga, Dios bendiga a sus familias, Dios les permita conocer y vivir la riqueza de la experiencia de la comunidad. A los hermanos que están en comunidad, no se vayan a retirar. Por duras que sean las crisis, por difícil que sea la vida en comunidad, no se vayan a retirar. La vida en comunidad es la que nos reveló el Señor y la que Él mismo inventó para el hombre. Y a los hermanos que todavía no se han animado a vincularse a una experiencia de comunidad, pues a la luz
de esto que el Papa nos enseñó, parece que nos queda claro que es urgente no quedarse en un cristianismo individualista, en un cristianismo de yo solo con Dios. La necesidad de formar comunidad es muy importante y una comunidad con todas estas características, porque no podemos llamar comunidad a cualquier grupo de personas. Dios los bendiga, Dios los acompañe, bendiciones a sus familias, bendiciones a las comunidades y bien, pues muchísimas gracias, los esperamos para nuestro próximo programa. Que Dios los bendiga, los acompañe y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.